Comenzamos la clase. Espero que podamos disfrutar este tiempo. ¿Está bien? Correcto. No sé si han recibido el material. Yo les encajé, yo les dejé un material, ¿sí? ¿Lo pudieron recibir? Ahora levanten la mano los que lo tienen, o quizás no lo tienen. Si no lo tienen, lo voy a volver a reenviar, porque sé que hoy algunas personas se han anexado a nuestro curso y les damos la bienvenida. ¿Sí? Ya, David, gracias. Es un material que hemos dejado nosotros. Bueno, siempre lo dejamos en el curso, en nuestro chat del curso. Si algunos no están en el curso, hoy los puedo anexar, así que no hay problema. Me han escrito por interno algunos, así que podemos hacerlo. ¿Está bien? Muy bien, hermanos. Dicho esto, comenzamos la clase. Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, estoy para servirles. Vamos a hablar acerca de nuestra iglesia. Usted bien sabe que al recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal, hay algo importante que ha pasado en nuestra vida. Nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Y qué significa eso? Hemos sido incorporados ¿a dónde? A una nueva familia. Y esta nueva familia es la familia de la fe, es la familia cristiana. Así que esto es tan hermoso para cada uno de nosotros que tú y yo hemos sido incorporados y pertenecemos ahora a la familia de Dios. Yo no sé si esto tú lo has podido experimentar o lo sabes correctamente. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la Biblia dice algo en Romanos, en el capítulo 12, y yo no sé si alguien me puede ayudar a leer, a ver, ahí creo que he visto a varias cabecitas que conozco, y de repente, Neri, ¿me puedes ayudar a leer Romanos 12, 5? ¿Te parece? Abre el micrófono, Claro, de acá, sí. gracias. Romanos 12.5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Muchas gracias. Dice que todos somos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa? Que usted y yo, cada uno de nosotros, pertenecemos a un todo. Pertenecemos ahora a una familia. ¿Cierto o no es cierto? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? ¿Usted qué cree? Pertenecemos a una familia, claro está. ¿Sí? Podemos haber nacido en diferentes lugares. Yo soy Rivero, por ahí está Mailing, por ahí está David Gutiérrez. Somos parte de diferentes familias, claro está, pero ahora al conectarnos con Dios, Dios nos da esa oportunidad de llamarnos hijos, ya no a través de una religión, no a través de un culto, sino a través de la sangre de Jesús, su Hijo. ¿Está bien? Por eso que ahora todos, siendo muchos, ahora pertenecemos a un solo cuerpo en Cristo, dice esta palabra. ¿Está bien? Miren lo que dice Primera de Timoteo, yo no sé si me pueden ayudar, Primera de Timoteo, dice 3:15. A ver si puedes, David, leerlo, por favor. Primera Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muchas gracias. Y Pablo le dice a Timoteo, si yo tardo, tienes que entender cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, y es una columna, es un baluarte de nuestra fe. Ahora, la casa de Dios es la que estamos nosotros, ¿verdad o no? ¿Cierto o no es cierto? Cada uno de nosotros, gracias a Dios, ahora que conocemos del gran amor de Dios, pertenecemos a la familia de nuestro Señor. Así que le animamos a que usted y yo continuemos esforzándonos, respetándonos y creciendo. ¿Está bien? Mire qué más podemos aprender aquí. Efesios, la palabra de Dios dice algo en Efesios, capítulo 5, verso 23. Evelyn, ¿estás ahí? ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Me puedes ayudar a leer? ¿Qué dice? Amén, pastor. Efesios 5, 23 al 25 dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es también su salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Amén. Gracias, Evelyn. Aquí Pablo refleja a la iglesia de Éfeso algo muy importante. Dice que el esposo es cabeza. Claro, creo que nosotros sabemos eso correctamente de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Pero algo importante, ¿Cristo es cabeza de quién? ¿De quién es cabeza?
de la iglesia, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Si hay una relación entre marido y mujer, el hombre ama a su mujer igualito, Cristo ama a la iglesia y también da su vida por ella. Escúcheme, usted y yo, si bien es cierto ahora somos hijos de Dios, pertenecemos a una familia, pero también pertenecemos a una iglesia. ¿Estamos de acuerdo o no? No sé si me entiende. Ya no usted está ahí divagando y ahora dónde voy. Gracias a Dios que pudo encontrar una iglesia donde puede encaminarse, puede crecer, puede de repente formar una familia, tener nuevas amistades y por qué no seguir creciendo. Y a mí me encantaría en algún momento, a ver, piénselo, y no estoy diciendo loco, que en algún momento cada uno de ustedes o alguno de ustedes pueda dar esta clase a otros. ¿No le parece eso grandioso? Que usted vaya creciendo poco a poco en una familia no disfuncional que de repente hemos vivido, en una familia correcta, la que Dios quiere. Mire lo que dice Juan, dice lo siguiente, Juan, en el capítulo, me parece, 10, verso 27. A mí me encantaría que de repente alguien lo pueda leer, otra persona lo pueda leer. A ver, Samira, ¿estás ahí? ¿Me puedes ayudar a leer? Gracias. Volumen. Sí, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se la puede quitar. Gracias, Samira. Aquí Jesús habla otra referencia acerca de su iglesia. ¿Cómo le dice a su iglesia? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo las llama? ¿Cómo las llama? Usted sabe, ¿cómo las llama? Ovejas. Ovejas, correcto, ovejas. Dice, mis ovejas me reconocen mi voz y yo conozco de ellas y ellas me siguen. Interesante es esto porque no solamente somos hijos, no solamente pertenecemos a la familia, sino nos llama, ¿cómo nos llama Jesús? Perdón, ¿cómo nos llama? Mis ovejas. Mis ovejas. Claro, algunas son más gorditas, como yo. Otros tienen más cabello, yo no tengo más cabello, ¿no? Algunos son más preciosos como ustedes, pero somos ovejas de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Así que mire esto, importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ahora, si tienen una pregunta, láncela por favor con mucha libertad. ¿Está bien? Láncela para entender esto. Si algo está mal o algo no se ha entendido. ¿Está bien? ¿Qué más podemos aprender aquí acerca de la iglesia? Respondamos algunos aspectos, algunas cosas importantes. Yo quiero que usted me ayude quizás. Por ejemplo, según Mateo y Efesios, lo que hemos leído, ¿quién creó a la iglesia y quién es su máxima autoridad? ¿Quién creó a la iglesia? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el formador de la iglesia? ¿Quién es su máxima autoridad? Cristo. ¿Perdón? El Señor Jesús. Señor Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el creador de la iglesia? ¿No fue un hombre? ¿Quién fue? Jesucristo. Dios. ¿Está bien? Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Porque piense esto, no fue un hombre, no fue al menos humano, sino fue la autoridad de Jesús. Y Efesios también lo dice. Mire, otra pregunta, y aquí también, ¿qué hizo el Señor Jesús por su iglesia? ¿Quién recuerda? ¿Qué hizo el Señor Jesús por su iglesia? ¿Recuerda usted? ¿Qué hizo? A ver, ¿quién me dice? ¿Recuerda o no recuerda? Murió en la cruz. Ya, murió en la cruz. ¿Qué más? Dice que dio, mire lo que dice acá, ¿qué dio? Su vida. Su vida por ella. ¿Qué más hizo? Amó a quién? A la iglesia, ¿se da cuenta? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, ¿no le parece eso importante? No estamos hablando de una religión, estamos hablando del Señor Jesucristo. Él da su vida en rescate por muchos de nosotros. Ahora, pregunto, ¿cuántos de aquí amamos a Dios? A ver, levanten la mano. Con toda sinceridad, los que no aman a Dios está bien, no hay problema. Carla, Blanca, ¿aman a Dios o no aman a Dios? Levante la mano, ¿sí o no? Ahí los estoy mirando. Claro que sí, muy bien. Amamos a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Obedecerle o desobedecerle?
Obedecerle. La pregunta es, ¿lo hace o no lo hace? ¿Se ha puesto a pensar o no? ¿Es difícil obedecer a Jesús? ¿Es difícil seguir a Dios? ¿Qué piensa? ¿Es difícil? A veces, ¿verdad? A veces. Efesios 5:23 dice que Jesús es la cabeza. Y también, ¿qué cosa es? Salvador. Y esto nunca lo olvide. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, pero también entregó su vida por nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, pulgar arriba o pulgar abajo. ¿Qué me dice usted? ¿Estamos de acuerdo? Ah, muy bien. Menos mal. Ya me sentía medio raro acá. Excelente. ¿Qué más podemos aprender? Según Efesios 5:27, dice que Jesús, ¿qué hace? Amó. ¿A quién amó? ¿A quién amó? A su iglesia. ¿Y qué dio? Y dio su vida. ¿Dónde dio su vida por ella? ¿Recuerda usted? ¿Dónde la dio? En la cruz. En la cruz del Calvario. Muy bien. Él la dio en la cruz del Calvario. Perdone que no sé escribir muy bien esto, pero usted me entiende. Él dio su vida, y no solamente eso, sino entregó su vida en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿y por qué lo hizo? A ver qué me dice. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque nos amó. Nos amó, muy bien, Neri. ¿Qué más? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Ah, correcto, nuestros pecados. Pregunto, ¿somos o no somos pecadores? Somos pecadores. Sí. Ah, correcto. Orlando, ¿eres o no eres pecador? No te escucho, a ver, quiero escucharte, que se quede grabado. ¿Sí o no? Sí, Claro, sí, somos pecadores. Yo me incluyo. ¿No es cierto, Carla? ¿Estás por ahí? Blanca, ¿somos o no somos pecadores? Correcto. Ya entendí. Somos pecadores. Y por eso Jesús vino a morir por nosotros y dio su vida por nosotros. ¿Qué es la iglesia entonces? Si el tema de hoy es la iglesia es una institución creada por Dios mismo para cumplir sus propósitos en la tierra. No fue un hombre, fue creada por el mismo Dios. ¿Sabe? Cuando el hombre pecó, volvamos al Génesis. Cuando hablamos del Génesis, hablamos de la Biblia. Dios creó al hombre, ¿verdad? Varón y hembra los creó, dice. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Y le dijo al hombre, de todo árbol vas a comer, menos, te doy una condición, no vas a comer del árbol del bien o del mal. Y claro, el hombre que es cabeza, y Dios ya había presentado a su mujer, que era Eva, ¿qué hizo el hombre? ¿Transmitió el mensaje correctamente a Eva? No. ¿Y qué hizo Eva? Curiosa, como ahí andando por ahí, tomó del fruto prohibido, lo comió y lo dio a su esposo, a su pareja. Y vino el pecado. Y sabe que Dios mismo tuvo que intervenir en ese momento, porque hay una promesa en Génesis 3:17 que él iba a enviar a su hijo Jesús. Y durante todo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento refiere esto correctamente, que iba a venir el Mesías a salvar a su pueblo. Ahora, escúchenme. Pasamos ya en el Nuevo Testamento, llegamos al tiempo de los apóstoles, cuando el Señor Jesús muere, es ascendido. Antes de morir le dice a Pedro, yo edificaré, ¿recuerda usted? Mi iglesia. Pedro, uno de los 12 discípulos. Y las puertas del Hades no van a prevalecer. ¿Qué significa eso? No van a poder contra ello. Y gracias a todo esto, a la salvación que hoy tenemos en Cristo, tú y yo nos podemos acercar correctamente, ¿a dónde? A la presencia de ¿quién? De Dios. Correcto. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A ver, quiero verte. ¿Cierto? Muy bien, estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si tiene una pregunta, por favor, láncela. No tengo problema. ¿Qué más podemos entender acá? Que la iglesia, y quiero que miren esto, no es una organización, sino un organismo vivo. Y cuando yo hablo de
organización, si bien es cierto nosotros tenemos, y quiero que pensemos, ¿no? A veces vamos a tener estructuras ya determinadas, pero no quiero que piensen en ello. Una organización a veces es una estructura, ¿no? Que tiene un principio, un final, tiene delegaciones, pero cuando hablamos de un organismo vivo, es que la iglesia no es de un hombre, es de Dios. Y acá viene una respuesta. Funciona como un cuerpo viviente, pues se le llama el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué refiero esto? Porque usted y yo pertenecemos a este cuerpo bendito que viene a ser el cuerpo del Señor Jesús. Y la Biblia así lo refiere. No es una organización, sino ¿qué cosa es? Un organismo vivo. Un organismo vivo. La iglesia de Dios tiene vida. Le voy a explicar para que sepa. En marzo del 2020 algo sucedió a todo el mundo, al menos en el Perú. Nuestro gran presidente, que era en ese entonces el señor Vizcarra, dio una orden. Recuerdo usted, yo recuerdo muy bien el 16 de marzo, 17 de marzo, perdón, 16 y 17 de marzo. ¿Qué nos dijo? Todos a sus casas, ¿verdad? Nadie salga. Créanme que en ese momento los pastores comenzamos, voy a decir algo, comenzamos a llorar. Como pastor me sentí mal. De repente usted también. Y decíamos, ¿qué vamos a hacer, Señor? Pero recordamos algo, la iglesia no es nuestra. La iglesia, ¿a quién le pertenece? A Dios. A Dios. No es nuestra. Y Dios nos dio estrategias, nos dio tácticas. A nosotros nos cuesta verles así. Me encantaría tenerles en una clase, abrazarlos, pero no se va a poder en este momento, ¿cierto? Pero eso no significa que las puertas de la iglesia se han cerrado. Es un organismo vivo. Le cuento algo más. Cuando usted se reúne en casa, por ejemplo, ahí veo una familia, la familia de Orlando, la familia de Carlita con Blanca, y hay varias familias ahí, Maylin está con su hija al lado, crea o no quiera aceptar, usted está formando pequeñas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice donde están 2 o 3 o más reunidos en el nombre del Señor, ¿sabe qué sucede? La presencia de Dios está ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso es importante que usted en familia se reúne, con amigos se reúne. ¿Para qué? Para que disfrute la presencia de Dios. No significa que si yo estoy solo no lo disfruto. Sí, lo disfruta. Pero usted se convierte en un mensajero de bendición de las cosas de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor. ¿Duda, dificultad? Láncela con libertad. Avanzamos. ¿Qué más podemos mirar? Miren lo que dice 1 Corintios 12, 27. Ana Cecilia, ¿puedes abrir tu micrófono y ayudarnos a leer? Dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Gracias. Amén, pastor. Dice que nosotros somos, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo, nuevamente. Y miembros cada uno en particular. Hermano amado, ¿qué significa esto? Mire esta pantalla tan hermosa. Cada uno de nosotros somos pieza importante, pieza clave en manos de Dios. ¿Me escuchó? Lo repito. Cada uno de nosotros. De repente no estamos cerca, kilómetros nos separa. En el caso de David, ¿no? Que está en otro lado, en otro país, y bienvenido David. Pero nos separan miles de kilómetros. Pero no significa que estamos desamparados, alejados. Claro, alejados de repente por kilómetros o cuadras, pero dice, cada uno de nosotros somos miembros, nos pertenecemos. Yo tengo en esta mano 5 dedos, ¿verdad? O tengo 6, no, tengo 5. Y cada uno de estos dedos me es importante. Si yo me cortase uno, de repente diría, no, me quedan 4. Me quedan 4, pero lo necesito. ¿Qué significa? Que esa persona que está a su lado es tan importante para usted como para Dios. ¿Me entendió?
Somos importantes para Dios, somos necesarios. ¿Cuántos creemos esto? A ver, ¿lo cree o no lo cree? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo? Correcto. Y eso es importante, hermanos. Eso es importante entender. Mire lo que dice aquí. Consideremos dos tipos de iglesia. Por ejemplo, hemos escuchado esto de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal, ¿qué es? No es una organización, como hemos hablado, sino un organismo vivo, como señalábamos anteriormente. ¿Sí? Creada por el Señor Jesucristo, compuesta por el conjunto de personas regeneradas por la obra del Espíritu Santo, y abarca a todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos y de todos los lugares. Aquí me encanta esta parte. ¿Y sabe por qué? Otra vez, este concepto dice que son un grupo de personas, conjunto de personas regeneradas. Parece una palabra fea, pero ¿qué significa regenerar? Personas que han vuelto a la vida, que han vuelto a crecer, regenerar, que comienzan nuevamente a volver a fortalecerse, personas regeneradas, ¿cierto? Cuando alguien se cansa, yo no sé si usted en algún momento tomó estos rehidratantes, que solamente se tienen que tomar cuando uno hace fuerte ejercicio, por si acaso, pero hay jóvenes que a veces se toman sus rehidratantes. Estamos hablando de Gatorade, estamos hablando de otras marcas, por ahí en Perú, pero esos rehidratantes, esas sales, ¿son buenas? Sí, cuando uno hace ejercicio, porque te rehidrata, pero son malas cuando no los haces, así que tenga cuidado. Pero hablemos de esto, lo que dice la Biblia, lo que dice este concepto, y algo más. Dice que abarca todos los creyentes en Cristo, pero algo más, de todos los tiempos, escuche bien, ¿y qué más? Y de todos los lugares. ¿No le parece esto interesante? ¿Qué significa? Por ejemplo, en la vida de Jesús, en el tiempo de Jesús, hubieron creyentes, ¿verdad? Hijos de Jesús, hijos de Dios, perdón, seguidores de Cristo. Esos creyentes y estos creyentes que están en esta pantalla actuales, que han pasado más de 2000 años, por eso dice, de todos los tiempos, pertenecen a esta Iglesia Universal de Jesús. Estamos hablando de la iglesia compuesta por todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Me entiende hasta ahí o no? ¿Alguna pregunta? No estamos hablando de algo local, sino de algo global. Pero no a nivel mundial, sino a través de los siglos pasados y hasta el tiempo presente. ¿Está bien? Pero ¿qué más? Dice acá dos tipos de iglesia. ¿Cuál es el segundo tipo de iglesia? Veamos. Aquí también hay otro tipo de iglesia, nuestra iglesia local, que es un grupo de personas que profesan ser cristianos, radicados en cierto lugar determinado, con fines de adorar a Dios, ser influidos por la palabra de Dios, tener comunión, extender el reino en la tierra, dando testimonio. Por ejemplo, la iglesia local. ¿Cuál sería nuestra iglesia local? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la iglesia local para usted? ¿Dónde estamos nosotros? En Perú, pastor. ¿Dónde? En la casa. En tu casa, bien, Mayumi. Nuestra familia. Nuestra familia, ¿ya? ¿A qué iglesia asiste usted? A la de Ventanilla, pastor. A la Alianza Cristiana. A la que está en deporte. Al deporte, ya me están cruzando la cabeza. Bueno, la iglesia que está presidiendo esta clase se encuentra, ¿dónde se encuentra? En Ventanilla. Ventanilla. Esa es la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Ventanilla. Eso le llamamos iglesia local. Pero de repente usted vive lejos, en el caso de David, ¿no? Que está en otro país, y él asiste a una iglesia local cerca. De repente usted está en Lima asistiendo, hay una iglesia local allá. Por ejemplo, hay acá hermanos de mi Perú, donde el pastor de mi Perú es el pastor Pompeyo, y van a la iglesia local en mi Perú.
Hay hermanos de acá de Pachacute, que por esta coyuntura estamos reuniéndonos así, virtualmente. Entonces ellos pertenecen a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pachacute, donde el pastor es Elí Orozco. Una iglesia local es el centro donde tú estás asistiendo, sirviendo, adorando a Dios, y de repente ahí compartiendo. Eso lo hacíamos antes, pero ahora, como tenemos esta vitrina virtual, hay una sola iglesia que está de repente promocionándonos o cobijándonos, que es la Alianza Cristiana y Misionera de Ventanilla. ¿Estamos de acuerdo ahí? A eso referimos como iglesia local. Corintios dice que la iglesia de Dios, por ejemplo, cuando Pablo habla, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto, refiere un lugar, Corinto. Por ejemplo, acá, Corintios 4:17, por esto te envié a Timoteo, mi querido y fiel hijo del Señor, él os hará recordar mi conducta como creyentes en Cristo Jesús, conforme a lo que enseñó en todas las iglesias donde pasó. Acá Pablo habla de varias iglesias donde él estuvo predicando. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hemos hablado de la iglesia, que es un organismo vivo, pero ¿cuál es su propósito? Mire lo que dice acá, y voy a dar lectura. El para qué está la iglesia, como mencionamos, es que la iglesia está aquí para cumplir los propósitos de Dios. Y hay dos grandes pasajes en la Escritura que determinan y resumen estos dos grandes propósitos. Y los vamos a mirar, y estos son Mateo 22:37 y Mateo 28:19. Y aquí vamos a basarnos de repente, y quiero que aprenda usted, en los propósitos que tiene nuestra iglesia. La iglesia, alianza, por eso se define así, cristiana y misionera de Ventanilla. Y hay 5 propósitos que al menos quiero que hoy aprendamos en esta iglesia. Y el primero de ellos es esto. El primer propósito es este: amar al Señor con todo el corazón. Significa adorarle a Él. Cuando uno ama a Dios con todo el corazón, significa que está adorándole al Señor. ¿Está bien? Denme un minutito para ver, creo que no se nota lo que estoy colocando. Ya. A ver, vamos a ver si se notó. A ver, sí, adoración, correcto. Esto describe, hablando de la adoración, que debemos tributarle a Dios adoración. ¿Para qué existimos? La iglesia de Dios, no por obligación, sino por gratitud al expresarle nuestro amor a Dios. La adoración es por lo cual uno como creyente tiene que rendirse a Él. No solamente es cantar, adoración viene de aquí, hermanos, desde el centro del corazón hacia Dios. ¿Me capta la idea o no? En segundo lugar, mire acá, tenemos que amar a Dios como a nosotros mismos. Recuerda, habían 2 pasajes: ama al Señor con todo tu corazón, a eso le llamamos adoración. Y el segundo pasaje es amar al prójimo como a ti mismo, significa ministerio. Para nuestra iglesia, el ministerio, ¿qué cosa es? Existimos para servir a la gente, demostrando el amor de Dios hacia otros. Yo aprendí algo hace mucho tiempo en la iglesia en la cual fui pastor, en Talara. Y le digo esto: cristiano que no sirve, no sirve. ¿Me escuchó? Voy a repetirlo. A ver, ¿usted puede repetirlo o no? Ahí en su casa. Cristiano que no sirve, no sirve. Hay muchos cristianos que estamos aquí que no estamos sirviendo a Dios. ¿Es algo duro? Sí. Pero como iglesia tenemos que aprender a servir al Señor. Ahora, ¿cómo servir al Señor? Servir a la gente, ayudándole, demostrando amor hacia ellos. Usted mira, pero pastor, yo lo hago, pero hay personas que no lo hacen conmigo. No interesa. Usted tiene que necesariamente, por amor a Dios, servir a los demás. ¿Me capta la idea? Ayudar a los demás.
orar por los demás, proteger, qué sé yo, tantas cosas que podemos hacer en este tiempo. Por ejemplo, una hermanita me dice, pastor, usted no sabe cuánto miedo tengo, y creo que muchos también, en mi casa han muerto 2 aquí y 1 al frente, me dijo ella. Y la pregunta fue, ¿y qué hizo usted? Yo le hice la pregunta. Ay, no, pastor, yo no salgo para nada. Ah, le digo, qué bueno que no ha salido, ¿no? Porque es bueno, ¿no? Y ya sabemos de esta enfermedad, de esta pandemia, nos ha tenido enclaustrados y hay mucha gente que así se ha contagiado. Pero eso no significa que yo como cristiano no puedo servir a Dios. Y la pregunta fue, ¿y qué hizo usted? ¿Recuerda? Y ella que me dijo, no he salido. Pero, ¿qué puede hacer ese cristiano? A ver, ¿quién me dice? A ver, abran su micro. ¿Qué puede hacer por esos vecinos? ¿Ah? Orar por la salud de las personas. Orar, Mayumi. Muy bien. ¿Qué más puede hacer? A ver, Yaneli, tenías una respuesta. ¿Algo más? Sí, pedir a Dios por la salud de sus vecinos, o sea, orar y como... Correcto. Pedir a Dios por la salud. Voy a decir algo. Durante esta pandemia hay mucha gente que ha dejado de comer cuando estaba enferma. Oye, ¿Verdad o no? ¿estás siendo guiato? ¿Ha dejado de comer o no por la pandemia? ¿Cierto o no es cierto? La pregunta es, ¿usted le ha dado de repente una canastita? Ahora, se lo dejo a su criterio. Una canastita, un víveres. Y eso es mucho pedir. El pastor, pero tengo miedo de cruzar la calle. Hermano, si se protege bien, con guantes quirúrgicos, quizás ya, conteniendo su alcoholcito en la chaqueta, que son menos de 100 metros caminar. Señora, toma un pan, un sol de pan. Un sol de pan. Estoy hablando de algo mínimo. ¿Usted no sabe cuánta bendición habrá en esa familia o no? ¿Podemos servir a Dios así o no? ¿Qué piensan? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? ¿Qué piensan? ¿Pulgar arriba? Claro que sí, podemos servir al Señor de esa manera. Así que les animamos. ¿Qué más podemos aprender aquí? Mateo dice lo siguiente, id y hacer discípulos. A eso nosotros le llamamos nuestra misión. Id y hacer discípulos. Denme un minutito porque creo que no se ve, no se aprecia, ¿sí? Un ratito. Voy a bajar todo esto para que se pueda ver. A ver, estamos aquí ya. Me perdonan, hermanos amados, que no se ven. Entonces yo recién me estoy dando cuenta que no he hecho un mal trabajo. Pero ya. Correcto. Ahora sí. Vuelvo a la clase. ¿Está bien? Vuelvo a la clase. Hemos hablado de esto, de este punto. Y de hacer discípulos. La Biblia dice, recibiré poder. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y de hacer discípulos. Nuestro propósito se llama evangelismo y misión. ¿Qué significa esto? Que la iglesia existe para comunicar la palabra de Dios. Y como embajadores de Cristo. Y tenemos como misión evangelizar. ¿Cómo evangelizar? Llevar las buenas nuevas a otros, a todo lugar. No solo nuestra iglesia, no solo es nuestra responsabilidad, sino que es un gran privilegio. Comunicar, escúchenme, comunicar la palabra de Dios. Voy a decir algo. Usted tiene una ventaja de muchos vecinos que le rodean. Que usted muchas veces tiene un consejo de parte de Dios. ¿O me equivoco? Por ejemplo, nuestra iglesia tiene en las mañanas, estoy hablando de nuestra iglesia, de acá la iglesia local de Ventanilla, tiene un culto, un matutino en las mañanas de lunes a sábado. Al menos tiene un consejo de Dios. Los martes tiene este curso. Los miércoles tenemos culto en la noche, ¿cierto o no? Y viene los jueves, tenemos otro curso, viernes otro curso, los sábados reuniones juveniles o de parejas también hay, y los domingos volvemos a la iglesia. Escúchenme. Tenemos oportunidades para compartir al menos un consejo de Dios con otros. Pregunto aquí, todos aquí tenemos alguna red social, ¿verdad? Estamos hablando, ay pastor, yo estoy viejo, no tengo. Ya, si no tiene Facebook está bien, si no tiene Twitter está bien. Pero todos tenemos celular, ¿verdad? Tenemos WhatsApp,
¿O no tenemos WhatsApp? Bueno, Leticia no, dice. Leticia, ya pues, pórtate bien para que te compren entonces. Pero los que tenemos este aparatito, podemos dar mensajes a otras personas. Le cuento algo. Hace muchos años, y esta es una espinita que tengo que sacarme acá en el norte, acá en Lima. Hace muchos años que cuando vivíamos con mi esposa en Paita, no sabíamos qué hacer para que la gente conociera de Dios. Y me di cuenta que donde yo vivía al frente, estoy hablando de Paita, estamos hablando de 18 años, había una emisora de radio que era, no recuerdo el nombre, pero esta emisora de radio me dio la oportunidad de hablar, de hablar de Dios de una manera diferente. ¿En qué sentido? Lo escuchaba, no le miento, yo nunca había escuchado a Corazón Serrano, a Bella Bella, Alma Bella, en esos tiempos que habían, ¿no? Hace años, y creo que ustedes nunca, ¿no? Sus oídos son tan santos que nunca escuchan eso, ¿no? Y mi hermana Melma dice, no, pastor, yo no. pero, ¿por qué le cuento esto? Porque el señor, el dueño de la radio, una vez estuvo en problemas, me escuchó que yo le hablaba bonito y me dice, uy, tú hablas tan bonito, ven, comparte algo en mi radio. Y así nació mi primer programa de radio que se llamaba Pastillitas al Corazón. Lo recuerdo muy bien, primer programa. Esa radio, y no es que me tire flores, en ese horario rompió récord, porque había mucha gente que necesitaba escuchar algo diferente. Ese hombre se llenó de publicidad. ¿Cómo me di cuenta? Porque se llenó de publicidad justo en mi hora. Después, ya casado, eso fue antes de casarme, ya casados con mi esposa Patricia, fuimos a otra radio en Paita, que era la número 1 en Paita, y yo le oraba a Dios, y cómo me encantaría ir a esta radio. Pero yo, hermano, yo estaba así de aguja, pero no tenía nada. Y fue por intermedio de una persona que nos conocía igualito. Le aconsejamos, le hablamos de Dios, y me dijo, yo conozco al dueño de esta radio. Dije, qué bueno. Me presenté al dueño de la radio. Yo no le podía decir que era pastor, porque ahí marcaban a los pastores con una cruz grandota, y yo era, ¿qué le digo? Le digo, yo soy consejero familiar, le dije. Dije, yo necesito a alguien que me hable así en la radio. ¿Y sabe qué? Nos dio el horario de 8 de la mañana a 9 de la mañana, de lunes a viernes, durante 4 años. Imagínense. Y en ese horario rayamos. Cuando le digo esto, ¿por qué? Porque tuvimos la oportunidad de dar un consejo diario de una forma diferente. Ahora, yo no quiero que, si tienen la oportunidad de entrar a radios, háganlo. De verdad, háganlo. Pero ¿a dónde voy yo? Hay oportunidades para hablar de Dios. Por ejemplo, a mí me da gusto escuchar a Melba, ya que está acá mi hermana Melba. Levanten la mano, por favor, para que la reconozcan. Ahí está mi hermana Melba. Ella manda sus audios, ¿verdad? Ella se graba y yo, lo manda a la iglesia, pero yo imagino que lo mandará a otras personas que no conocen de Dios. ¿Cuán importante es usar este aparatito para honrar a Dios? Le cuento algo más. Durante casi 4 años viviendo en el norte, y claro, estábamos tan vagos nosotros, mi esposa y yo a veces, ¿no? Aprendíamos un versículo bíblico, lo anotábamos aquí, no había WhatsApp en ese entonces, y como teníamos una línea celular donde lo único que me regalaban eran los mensajes de texto, comenzamos a marcar cualquier número, no le miento, cualquier número, y le mandábamos un pensamiento bíblico. ¿Y sabe cuánta respuesta buena recibíamos? Claro, había personas que me llamaban, ¿usted cómo sabe mi vida? ¿Y usted quién es? Y yo le decía, no, estoy llorando por usted. Y verdad, yo oraba por esa persona. Y me escribían, nos hicimos patas de mucha gente. De verdad, amigos de mucha gente, de otro que ni conocíamos. El WhatsApp no existía. Y les escribíamos, me decía, no me ha llegado mi versículo hoy. Ya, ahorita te lo mando. No me ha llegado esto, y se lo mandaba. Creo que me habré hecho como 200 o 300 amigos en la red, así, en el celular, en mensaje de texto. ¿A dónde voy? ¿Usted tiene WhatsApp? Utilícelo para dar mensaje de esperanza. ¿Usted tiene Facebook? Utilícelo para dar mensajes de ánimo.
Usted puede predicar de Dios a otros. ¿Me está entendiendo? Por eso la Biblia dice eso correctamente, que nosotros tenemos esta oportunidad. Ir y hacer discípulos, dice a toda criatura. Aquí nosotros nos volvemos evangelistas, comunicamos la palabra de Dios. El tercer propósito de nuestra iglesia. Entramos al cuarto propósito, ya para no aburrirlos mucho. Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué queremos enseñarle? Comunión. El bautismo cristiano es comunión. ¿Y por qué decimos esto? Existimos para tener comunión los unos de los otros. Dios nos ha llamado no solo a ser, sino pertenecer a la familia de Dios. ¿Me dejo entender? No solamente tú eres, sino ahora tú perteneces. ¿Y cómo vas a pertenecer? Con el bautismo cristiano. Por eso es importante, querido hermano, amigo, que usted haga, usted se acerque a Dios y pueda también bautizarse. ¿Me capta la idea o no? ¿Sí? ¿Me capta la idea? ¿Alguna pregunta? La única manera es a través del bautismo cristiano. Juan Saúl, estás ahí, ¿verdad? Yo te pido que no abres tu micrófono, que se escucha. ¿Está bien, Juan? Gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si tiene alguna pregunta, abre su micrófono, de verdad. Abra su micrófono, no hay problema. Pero a veces dejamos el micro prendido y se escuchan voces exteriores, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Pastor, ¿me puede repetir la cuarta comunión? Soy la señora Ananí. Sí, ¿cómo estás, hermanita? Dios le bendiga. La cuarta es comunión. Aquí está. ¿La ves? Existimos para tener comunión los unos con los otros. Y Dios nos ha llamado a no solo ser, existencia, sino también pertenecer a la familia de Cristo. O sea, no solamente yo puedo estar ahí, sino pertenezco a pertenecer. ¿Está bien, Anani? ¿Sí? Allá. Correcto. ¿Alguna más pregunta? ¿Otra pregunta de repente? Abra su micrófono. Para terminar, el último. Aquí está, y ya con esto descansamos. Ahí dice, enseñándoles que guarden todo lo que es enviado, dice, ¿no? Guardar significa el discipulado cristiano para nosotros. El quinto propósito es discipulado. ¿Qué significa? Que existimos para edificar o enseñar, recuerda estas dos palabras, al pueblo de Dios. El discipulado es el proceso por el cual ayudamos a las personas a parecernos más a ¿quién? A Cristo. Discipulado es un proceso, sí, pero como cristiano usted tiene que ser edificado y también enseñado. El discipulado es un proceso, sí, y tenemos que parecernos. Por ejemplo, si yo le dijera a Janet Manrique, ¿a quién te pareces? ¿A tu papá o a tu mamá? A ver, con franqueza. A mi papá. Muy bien, con orgullo, pues, Janet. A mi papi, dice. Por ejemplo, Stephanie, ¿a quién se parece usted? ¿A su papá o a su mamá, Stephanie? Stephanie Valdivieso. Ahí está. Levante la mano, Stephanie. No sé, pastor, a mi papá. A tu papá. A ver, acércate a tu mamá. Dígame usted, ¿a quién se parece ella? ¿A su papá o a su mamá? ¿Se da cuenta? Su mamá. A su mamá, ¿no es cierto? Ahí está. A la hermana Meilín. A Meilín, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, a ver, ¿dónde estás? No te veo. Hermana, ya, voy a preguntarle. Melba, ¿alguien ha dicho a quién se parece usted? ¿A su papá o su mamá? ¿Le dijeron alguna vez? Cuando era joven decían que me parecía a mi papá. Ahora que ya estoy algo mayor, me parezco a mi papá, absolutamente.
muy bien, está bien. Muy bien. A mí me dicen que yo me parezco a mi papá. Claro, sin cabello, ¿no? Pero claro, no tantas canas. Claro está. ¿Verdad? Ahora, el cristiano, ¿a quién tiene que parecerse? A Cristo. A A Cristo. Cristo. Correcto. Y un cristiano que no se parece a Cristo, escúchenme, es peligroso. Un cristiano no puede parecerse, voy a decir algo, a su pastor. Un cristiano no puede parecerse a su discipulador. Puede imitarlo, sí, algunas cosas importantes. Yo soy un hombre pecador, por si acaso. Pero las cosas buenas, hermano, recíbalo. ¿Pero a quién debe de parecerse? Al Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? A eso queremos llegar. Los 5 propósitos de la iglesia, ¿cuáles son entonces? Adoración, voy a poner esto acá, lo que hemos aprendido hoy, ministerio, evangelismo y misión, comunión y discipulado. Nuestra iglesia, la Alianza Cristiana, siempre usted va a mirar esto. Existimos para adorar a Dios, hemos dicho. Como iglesia existimos para servir al Señor. Como iglesia, nuestra misión es evangelizar, no lo olviden, hablar de otros. ¿Recuerda de la radio? Hay momentos así. Comunión, ¿cómo logramos la comunión? Bautismo. Y el discipulado, existimos para ser discípulos. ¿Cómo lo logramos? ¿Recuerda usted? Tenemos que parecernos al Señor Jesús. ¿Sí? Y algo pequeño acá para terminar. Conociendo a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Mi iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera, es una iglesia evangélica. Y ya con esto acabo, hermanos. ¿Y por qué? Es una alianza de cristianos, de creyentes en Cristo que se reúnen en las iglesias locales. ¿Qué más podemos decir? La Iglesia Alianza también es cristiana, porque cree en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Se da cuenta? Iglesia Alianza Cristiana. ¿Qué más sigue? Es misionera, no porque está aguja, por si acaso, aunque hay algunos agujas como yo, ¿no? Pero es misionera, porque se ocupa en proclamar al mundo del mensaje de salvación en Cristo. Es misionera, aquí está el versículo. Id y hacer discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. ¿Se da cuenta? El mensaje central de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, ¿cuál es? En los siguientes versículos, Alianza Cristiana y Misionera, acá está, Alianza Cristiana y Misionera, se denomina el Evangelio cuádruple. Y este evangelio cuádruple, que siempre lo va a escuchar, es esto, en estos textos. Y yo espero que lo pueda leer. Yo se lo voy a dejar, le voy a dar el material para que usted lo lea. Por tiempo no lo vamos a poder leer y me van a perdonar. Pero acá está Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo salva. Efesios 5:25, Cristo sana. Isaías 53:5 dice, Cristo santifica. Juan 14:3, y Jesús viene por segunda vez. Y aquí está el logo de la Iglesia Alianza y Misionera. ¿Han visto este logo o no? Por ejemplo, la cruz, ¿qué es? ¿Sabe o no sabe? Cristo, ¿qué hace? Cristo salva. No me sale acá, perdone, tengo que borrar porque si no se van a confundir. La cruz es Cristo salva. El jarrito es Cristo sana. La copa, ¿qué cosa es? ¿Qué representa? Santifica. Cristo santifica. Y esta corona, ¿qué significa? Viene otra vez. Cristo viene otra vez. Pero acá se agrega uno más. Correcto. Y acá viene el mundo, para hacernos recordar que tenemos que ganar al mundo para Cristo. Así que, mis hermanos, bienvenidos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Ventanilla. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque hoy terminamos esta clase, solamente esta clase. No se preocupe si no ha anotado, porque yo voy a enviar el material. Yo envío siempre 2 materiales.
Uno es la clase de hoy, con algunos puntos para que usted llene, y en lo segundo, yo mando este PowerPoint que ha visto al WhatsApp de nuestra clase. ¿Alguna pregunta, por favor? Neri, ¿alguna pregunta? David, Yaneli, Carla Blanca, ¿alguna pregunta? Steph, Anani, ¿alguna pregunta? Estaba pensando si quedaba grabado. Si quedaba grabado, sí, va a estar grabado. Hoy día lo he grabado porque no hemos podido lanzarlo al... Bueno, nosotros no solamente lo damos la clase aquí, sino lo mandamos a la red, al Facebook de la iglesia. De repente usted quiere volver a escucharlo, que sería bueno, lo puede ubicar. ¿Está bien? Le podemos pasar el link para que lo vuelva a escuchar esta clase. ¿Ya? ¿Sí, Anani? Ok, preguntas, por favor. Ahora sí. Pastor, Por favor. Pastor, buenas noches. Buenas noches, dígame, hermanita. ¿Cómo está? Pasó una consulta, a mí no me llega la material que usted envía. Solamente le llega a mi hija Noelia, pero ella trabaja y no lo puedo tener. Yo quisiera obtenerlo físicamente, ¿cómo podría hacerlo? Ya, hermanita, ¿un cuartito de pollo puede ser? Ya pues. No, es una broma. Hecho pierna. Es una Hecho broma. pierna. No, perdóname, escúcheme. Ya, es que yo no te tengo a ti en lista. Yo te anexo ahora. Mándame, por favor, a mi WhatsApp tu número telefónico para agregarte al WhatsApp del curso. ¿Sí? Yo te agrego al WhatsApp del curso hoy. Mándame ahí, y Victoria, hermana Victoria, porque no sé si te tengo en mi celular registrado. Como paras cambiando de celular constantemente. Empresario usted. Puro iPhone, puro iPhone. Puro iPhone. Me acordar, me duele. Es que es tan grande mi celular que no hay tanta capacidad que no me llega a usted. Ya. No, pero lo puedo enviar, no se preocupe, yo lo envío, ¿sí? Yo quisiera hacerlo físicamente para poder leerlo acá en casa. Pues lo escribo hasta acá en blog todo. Ya. Yo le voy a enviar todas las clases, pero se le envío en PDF. PDF es un archivo que lo puede descargar el celular o cualquier otro para que lo pueda imprimir. Y le envío los PowerPoints. ¿Está bien? ¿Sí? PowerPoint es el slide que ha visto usted. Apaga tu Muy bien. micro. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, duda? Correcto. Entonces ya sabe usted que ya estamos terminando. Yo le pido a todos que prendan su micrófono, prenda su cámara primero para tomarnos una foto. Ahí cuádrese bonito. Yo hago Photoshop, no se preocupe. Así que, a ver, arréglese un poquito, bájese ahí la cresta. Eso. ¿Quién falta? Almanza, no te veo. Richard y Anani creo que están por ahí, ¿no? Están como uno solo. ¿Sí? Ya. Ah, correcto, ya. Correcto, ¿sí? A ver, digan... No vamos a decir whisky, porque eso ya fue. San Luis mejor, ¿no? A ver, míreme por favor a la cámara. Correcto, ya. Yo le envío la foto al WhatsApp. ¿Está bien? Y vamos a agregar a varias personas que se están anexando. Gracias por este tiempo, por su paciencia y por no bloquearme. Me va a desheredar mi mamá porque no me parezco a ella. Gracias, pastor. Ok. Vamos a orar, antes de despedirnos, antes de decir chao, ¿está bien? ¿Oramos? ¿Le parece? ¿Podemos orar? ¿Sí? Oramos entonces. Hermana Magali, por favor, dirígenos, ¿usted puede hacerlo? Ok, pastor. Padre amado, Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta noche, papito lindo, te damos gracias, mi Señor, gracias por este tiempo que nos has dado de poder estar reunidos aquí juntos, Señor, tu iglesia, tu pueblo, Señor, para aprender cada día más de ti, papito lindo. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, anima tus corazones, Señor, para que ellos estén deseosos cada día de aprender más de ti y los martes pueda conectarse, Señor. Bendice la vida de tu siervo, el pastor Jonathan, Señor, gracias por el tiempo que tiene para con el pueblo de Dios, el poder enseñarnos cada día más, Señor. Gracias, te damos, bendito te damos de esta reunión en honor de tu presencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Nos despedimos, abrimos los micrófonos ya para despedirnos. Cuídense mucho. Mañana a la iglesia a las 8, 7:30 de la noche. ¿Ya? Pastor. No nos llamó, pastor. Pastor, que Dios le bendiga. Hasta luego, hermanos. ¿No te llamé? Bendiciones, hermanos. Ya, bueno, hermanos. Dios le bendiga. Gracias, Carlita. Familia ya, que Dios le bendiga. Gracias, Yaneli. Cuídese. Gracias, Nelly. Bendiciones, pastor. Gracias por la clase. Bendiciones. Gracias. Liliana, cuídate. Bendiciones, hermanos. Ana Cecilia, un abrazo, Ana Tengan Cecilia. buenas noches, hermanos. Descansen, Bendiciones. descansen, por favor, Janet, cuídese. Richard y Anani, Dios les bendiga. Nos vemos. Chao. Bendiciones.